En esta ocasión vamos a hacer la desinstalación paso a paso de la V-Belt y Clutch o Secondary Shift. Estas son las herramientas que vamos a utilizar durante este mantenimiento. Se recomienda usar un envase con tapa para almacenar todos los tornillos y tuercas que estaremos retirando durante la desinstalación. Tengan presente que todos esos tornillos y tuercas se aflojan antirreloj, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Lo primero que hay que remover es la consola de aire en la parte superior de la transmisión. Son 5 tornillos de cruz para retirar esa tapa de la consola de aire. Uno de esos se retira insertando el desarmador de cruz a través del orificio. Se encuentra al lado izquierdo del tornillo Allen, como pueden observar con la lámpara del celular. También podemos observar que ese filtro de aire requiere reemplazo. De eso ya tenemos un video en nuestro canal con el cambio de los 3 filtros de aire que utiliza esta Yamaha Majestic. El fabricante recomienda el cambio de dichos filtros cada 19.000 kilómetros o 12.000 millas. Luego retiramos la tapa que dice Yamaha, que se encuentra sobre la tapa de plástico de la transmisión, quitando 2 tornillos de cruz que la sostienen. Posteriormente vamos a retirar los tornillos de cruz de la tapa de plástico de la transmisión. Hay un tornillo en la esquina inferior que está dando dificultad para retirarlo. Vamos a poner un poco de WD-40 para aflojar este. Hay que tener en cuenta que estos tornillos utilizan un desarmador de cruz un poco más ancho de lo usual. Dichos tornillos tienen una arandela de caucho para evitar que el agua pueda entrar a la consola de la transmisión. Luego vamos a retirar el carenado de color rojo de la parte inferior para trabajar más cómodamente. Para eso vamos a retirar los tornillos de cruz y tornillos con socket de 10 milímetros. Paso siguiente, remover los 4 tornillos de cruz de la tapa del filtro de aire de la transmisión. Retiramos los 4 tornillos de cruz que sostienen el filtro de la transmisión. Podemos observar que dicho filtro requiere cambio también. Terminamos de retirar el carenado inferior. No olvidemos el tornillo de cruz que se encuentra en la parte inferior del carenado y no se encuentra a simple vista. Una vez retirados todos los tornillos, vamos a ir moviendo poco a poco el carenado para que no se vayan a romper las pestañas que sostienen esa pieza de plástico.
Continuamos retirando la tapa de la transmisión donde se encuentran la V-Belt o correa de transmisión, Primary Sheave o polea primaria y Secondary Sheave o polea secundaria, entre otros componentes. Tenemos que retirar 6 tornillos de cruz. Se recomienda utilizar un desarmador un poco más ancho de lo usual, como lo había mencionado anteriormente, para evitar el daño de los tornillos. Luego vamos a retirar los 2 tornillos Allen de 5 milímetros ubicados en la parte inferior de la consola de aire. Esto es para mover ligeramente esa consola hacia arriba. Se recomienda tapar con un trapo el orificio que va hacia el motor para evitar que se introduzcan objetos o insectos. Una vez pudimos retirar el tornillo que tiene desgastada la cruz. Tuvimos que retirarlo con una pinza de presión pequeña para no continuar dañando ese tornillo. Posteriormente vamos a retirar los tornillos de 8 milímetros con socket de 3/8 de pulgada que sostienen la tapa de aluminio de la transmisión. Estos tornillos no requieren mucho torque debido a que la tapa es de aluminio. Y luego retiramos el tornillo que se encuentra en el centro de la tapa de aluminio con un socket de 12 milímetros de media pulgada. Para continuar retirando la tapa de aluminio vamos a utilizar la herramienta que sostiene la polea principal o Primary Sheave y retirar la tuerca que sostiene esa tapa, pero como pueden observar, esa herramienta es muy pequeña para esa polea. Los pernos de esa herramienta no llegan a los orificios de la polea primaria. Siguiente, vamos a retirar las 2 salidas de aire de la transmisión que se encuentran justo debajo de esa. Hasta donde sé, no es necesario retirar esas salidas de aire. Sin embargo, vamos a aprovechar que estamos realizando este mantenimiento y para lavar dichas salidas con agua y jabón. Utilizaremos un socket de 10 milímetros de media pulgada. Son 4 tornillos, 2 por cada salida de aire. Recuerden almacenar todos los tornillos y tuercas en un envase o recipiente con tapa para que no se vayan a extraviar.
Tuve que hacer esta herramienta para poder sujetar la polea principal. Tomé de referencia una herramienta similar de un canal de YouTube y está funcionando bien. La herramienta es una madera de 19 pulgadas de largo por 4 pulgadas de ancho por 3/4 pulgadas de grosor, con dos tornillos de 2 1/4 de largo por 5 milímetros de grosor, con tuercas y arandelas para sujetar los tornillos a la madera. Para aflojar la tuerca de la polea principal se usó un socket de 24 milímetros de media pulgada con una pipe o extensión para media pulgada y obtener mejor torque al aflojar estas tuercas. La tapa de aluminio de la transmisión se puede retirar moviéndola de un lado a otro con unos leves golpes con la mano. Hay que moverla hacia los lados y de arriba hacia abajo con las manos hasta que salga sola. Esto puede tardar varios minutos. Debemos tener paciencia para retirar esta tapa. Nunca golpear con un martillo de metal o con ningún objeto contundente, ni de plástico, ni con desarmador, porque la pueden quebrar. Podemos observar que la polea principal de enfriamiento está agrietada en la parte exterior, por lo que se va a tener que cambiar por una nueva. Como les comenté, la herramienta que adquirimos para sostener la polea principal era muy pequeña, sin embargo se ha podido utilizar para sostener la polea secundaria, o como le decimos en varios lugares de Latinoamérica, campana, donde se encuentra ubicada la pieza del embrague o clutch. Para retirar la tuerca vamos a utilizar la pipe de media pulgada que utilizamos para retirar la tuerca de la polea primaria para tener mejor torque. Podemos observar que la tapa del clutch o campana tiene bastante corrosión, por lo que vamos a proceder a prepararla para la pintura de forma correcta. Y también observamos que las pastillas del clutch están completamente desgastadas, que llegan hasta la base de metal, por lo que vamos a tener que cambiar esa pieza también. En resumen, podemos concluir que hay que cambiar 3 piezas a la transmisión: la V-belt, la polea principal o primary sheave y el clutch o secondary sheave. Por otro lado, vemos que la correa de transmisión o V-belt se ve entera, pero luego de revisarla, la misma está un poco agrietada en la parte interior, aparte de que tiene un poco más de 14.000 millas recorridas, por lo cual se procederá con el cambio de esta correa. Vamos a pedir las piezas a un proveedor en Europa, que es motorcyclesspareparts.eu. La referencia la voy a dejar en el enlace en la descripción. Pediremos las 3 piezas al proveedor y veremos cómo nos va. Trataré de subir un video con la instalación de las nuevas piezas de la transmisión. Con respecto a la parte interior de la polea principal, se observan los 8 pesos o primary sheave weight y los 4 deslizadores o sliders, y como es de esperarse, se encuentran con bastante polvo por la fricción de la correa de transmisión.
La parte interna de la transmisión la vamos a limpiar más adelante, posiblemente con un paño húmedo con desengrasante o con alcohol industrial. Y esa pieza movible de plástico de entrada de aire de la transmisión la vamos a retirar para su limpieza con jabón. Estamos en el proceso de limpieza. Vamos a limpiar las pesas con un paño húmedo con alcohol industrial y los deslizadores o sliders con agua y jabón para quitar todo el polvo a profundidad. Medimos el diámetro de cada una de las pesas con un medidor de diámetro externo análogo o digital. El fabricante recomienda que el mínimo de diámetro de las pesas debe ser de 24.5 milímetros. Si una de las pesas mide menos de eso, se recomienda cambiar las 8 pesas. Con respecto a los sliders, solo requieren limpieza y colocarle una ligera capa de grasa para que se deslicen sin tanta fricción. Ahora vamos a proceder a lijar la parte externa de la tapa del clutch con una lija o sandpaper de 320 para metal, para quitar toda la corrosión. La parte interna se recomienda lijarla con una lija o sandpaper más suave, como por ejemplo de 1000 para metal, para no rayar la parte por donde se deslizan las pastillas del clutch. Todo lo demás se puede lijar con la lija 320. Luego de eso, limpiamos toda la pieza con un paño húmedo y limpio con alcohol industrial hasta que no quede nada de polvo. Pintaremos esta pieza con aerosol para piezas de motor que trabajan a 900 grados Fahrenheit, marca Rust-Oleum, del mismo color. Viene la segunda parte, que será la instalación paso a paso de las 3 piezas que requieren cambio en la transmisión. Nos vemos.